más o menos les muestro el orden que sigue la clase. Profesor, buenas tardes. Sí, por favor, levanten la mano y no empiecen a hablar. Esperen un momentito, yo ya les voy a dar el gozo. A ver, decime, Mónica, ¿qué estabas por decir? Parece que se olvidó. Bueno, entonces, a ver, Lisa, decime que habilita tu micrófono, Lisa. Profe, Sí, ¿me escucha? sí, sí, Yo escucho. mandé el formulario, pero no aclaré de qué comisión soy. ¿Lo tendría que mandar de vuelta? Y sería bueno que sí. Yo también, profe, pues lo hice desde el celular porque mi computadora no andaba, ya tenía virus y lo hice desde el celular, así que no sé cómo salió. Y no sé, ya vamos a ver, yo todavía no lo revisé. Pero ya vamos a ver. Gracias. A ver, Irma. Ahora sí, buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? Sí, 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 Irma, perdón. Perdón, buenas tardes. Pensé que ibas a seguir hablando. No, quiero reiterar la consulta que le hice la clase pasada respecto de el material que está subido en el aula. Hoy hablábamos con mi grupo y todos tienen el mismo inconveniente, entonces volví a ingresar y me di cuenta de que no solucionaron. ¿Se acuerda que yo le había dicho que uno iba a la unidad 1 y redirigía? No podíamos ver el material y redirigía y decía aula A2 o A1, que es el otro aula que tiene el Bien, profesor Atalía. está correcto. Está bien, Irma. Sí, eso es culpa mía. Yo no le avisé eso a Talíba, al licenciado, así que ahora se lo voy a avisar. ¿Sí? Así que estén atentos. Le voy a avisar eso ahora junto con lo de los trabajos. Muchísimas Voy a gracias. voy a revisar entonces, a ver, el chat, vamos a mirar un poquito que estaban hablando por ahí. Profe, había que agregar algo porque no había ninguna pregunta con respecto a esto. Sí, 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 en la ficha tienen que agregar a qué grupo, con quiénes conforman el grupo. No. Sí, los trabajos prácticos claramente van a ser grupales, están pensados para que sean grupales. No sé de quién está hablando, pero que espero un poquitito porque si no tengo acá... vamos a tratar de hacer esto. Si tienen algo muy importante que decir y muy urgente lo dicen, si no vamos a pasar a la clase porque nos vamos a quedar sin tiempo, ¿eh? A ver, Cristian, te toca. Sí, profe, buenas tardes. No, mi consulta era sobre el tema de hoy. Que usted dijo que iba a arrancar por mercado y creo que nos había quedado un pedacito de bienes perdón, sobre necesidades, que no nos alcanzó el Sí, tiempo, o eso nos va a mandar trabajo práctico. no, eso lo tenían que estudiar ustedes. Ah, perfecto. Esa era la duda. Pensé que Sí, nos sí, iban a lo que colgar les para quedó, desarrollarlo. por eso dije, la clase pasada dije, eso les queda de tarea a ustedes. A ver, Pablo. Profe, profe, una pregunta. Sí, Pablo, decime. Hola, profesor. Yo le quería consultar el tema de los grupos. Eh, Tenemos que poner el nombre de todos y la comisión. Sí, ¿Se puede modificar todavía lo que subimos? y no sé, eso ya es cuestión de ustedes. Yo todavía no revisé nada, O si no, pero uno que todavía no haya subido puede agregar y supongo que con sí, todos no los sé. integrantes. Y si hacen de nuevo, bueno, no se compliquen, agarren y suban de vuelta todos, chicos. Traten de ser un poquito más operativos, por favor. Gracias. Si agregaron a alguien nuevo al grupo, vuelvan a mandar todo el mismo trabajo, lo pueden mandar varias veces. Manden el mismo trabajo y digan con la nueva conformación. A ver, Profe, Viviana. profe, tengo una duda. No, espere, vamos por orden, gente, pues si no somos muchos.
A Viviana le tocaba ahora. Sí, profesor, creo que la misma pregunta que todo, la ficha es personal, creo, así por lo menos nos presentaron y A ahora ver, usted nos dice que voy a- tenemos que agregar. Te corto ahí. Esto es muy sencillo. A ustedes se les pide una ficha. La ficha dice los datos de ustedes sobre su situación, en dónde se encuentran, cómo están cursando, desde qué tipo de dispositivo cursan, qué tipo de conectividad tienen. Esos datos son para nuestras estadísticas. Además, nosotros necesitamos que nos digan con quién conforman el grupo. Porque si no, no sabemos cuáles son los grupos. Nosotros necesitamos saber cuáles son los grupos. ¿Se entiende o no? No es difícil. Es eso nada más. Por favor, pongan sus datos personales, los que les solicitamos, y pongan con quién conforman grupo. Eso es todo. No tienen, ni siquiera tienen que estudiar. Bien, hasta acá con las preguntas. Profe, No, los lamento. Lo siento mucho, pero ya pasaron 15 minutos y yo necesito empezar la clase. ¿Alguna pregunta sobre cuestiones operativas? Vamos para el final de la clase, si es que tenemos tiempo. Con las 4 fichas. Después, ¿saben qué? Vamos a pasar todas las preguntas que tengan que ver con la clase con los trabajos prácticos y cuestiones operativas para el final de la clase y vamos a arrancar. Bien, como les dije en la clase pasada, ustedes ahora lo que tienen que estudiar lo que es parte de necesidades, que es básicamente estudiar lo mismo que bienes, pero desde el punto de vista de las necesidades. Van a ver, ya lo charlamos un poquito en clase, les quedó ver las clasificaciones y tal, ¿sí? Pero los elementos principales ya lo vimos, eso es un tema dado. Necesidades es un tema dado. Por lo tanto, ustedes ahora tienen que estudiar las clasificaciones, que no es difícil, no es mucho, y si les queda alguna duda, siempre tienen la clase de repaso antes del parcial. En la bibliografía tienen todo lo que tiene que ver, sobre todo en la de la cátedra, van a tener todo sobre necesidades. Por ahí en los libros de Samuelson y de Mochón y Becker es un poquito más difícil encontrar estas cuestiones. Busquen en la bibliografía de la cátedra. No es un tema del otro mundo, es un tema muy sencillo, es un tema que son básicamente conceptos. No hay demasiado que analizar, son conceptos base que más adelante lo vamos a relacionar con otras cosas. Bueno, como le iba diciendo, vamos a mirar brevemente este Power. Acá, esto también se los voy a subir para que tengan más o menos idea del orden de las cátedras, de las clases. Esta materia se divide en dos partes básicamente, dos ejes podríamos decir, del primer parcial y segundo parcial integrador. Para si a alguien todavía le queda duda, sí, el segundo parcial entran todos los temas de la materia, primero y segundo parcial. Vamos a tener tres partes. La primera parte es la parte introductoria, que es la que ya vimos, se compone por economía y ciencia. La segunda parte que vamos a arrancar hoy por mercado y la tercera parte que es sistema productivo. Después de esto vamos a ir al segundo parcial donde vamos a ver macroeconomía, que es prácticamente toda la segunda parte, y al final casi como si fuesen dos apéndices, evolución histórica y economía regional. ¿Sí? Pero el grueso del segundo parcial está en esto, en macroeconomía. La parte introductoria que ya abrimos la voz, el origen de la palabra economía. Vamos a ver, ya vimos ciencias y ya vimos problema económico, es decir, bienes contra necesidades. Ahora vamos a arrancar con mercado, vamos a arrancar por morfología. Vamos a seguir por dinámicas de mercado y fallos de mercado. En morfología, ¿qué vemos? En morfología vamos a estudiar qué es un mercado, cuáles son los distintos tipos de mercado, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Cuando hablamos de dinámica de mercado, vamos a ver cómo se comporta el mercado en su fase más técnica, en cuanto a la demanda, cantidades, comportamientos, curvas y demás. Y fallos de mercado, una vez que sepamos cómo funciona el mercado, vamos a ver qué son las cosas que hacen que un mercado no funcione. Por eso son fallos de mercado. Sistema productivo. Vamos a ver básicamente los factores de la producción, muy sencillo, muy simple.
por lo cual vamos a ver teorías de costo y proceso productivo de la empresa como un solo tema, que va a tener como eje al empresariado, después los recursos no naturales, el trabajo y el capital. La tecnología además es otro de los recursos, pero es un tema que, si bien es un recurso, si bien es un factor productivo, es un tema que no vemos en profundidad acá. Por eso es que no está en el Power. Pero les adelanto que son 5, no 4 los factores productivos. Después de eso, ahí cerramos. Acá cerramos. Tenemos el primer parcial. Continuamos. Que yo sé que van a probar todos porque son muy inteligentes y capaces. Y vamos a entrar en macroeconomía. Introducción a evolución. Vamos a ver de qué va esto de la macroeconomía, cuál es el enfoque, de dónde viene, cuáles fue, vamos un poquito de historia ahí. Y vamos a empezar a analizar la macroeconomía. Esto nos quedó pendiente verlo, porque justo no nos cortaron la primera clase que tuvimos juntos. Cuando estábamos hablando, el último slide era el árbol de la ciencia. Eso estudienlo también por su parte, les queda de tarea. El árbol de la ciencia, además está en un trabajo práctico para que lo refuercen. Y bueno, básicamente explica cómo se divide la economía desde el punto de vista científico, que hay una economía positiva, normativa, descriptiva, ya lo van a leer. Y cualquier duda después me lo consultan. En un punto vamos a ver que la economía, desde el punto de vista teórico, se divide en micro y en macro. Y va a depender esto del enfoque, mejor dicho, dónde pongamos el enfoque. Si nosotros ponemos el enfoque en la unidad de consumo, si ponemos el enfoque en uno, vamos a estar hablando de micro, de una unidad de consumo, de una unidad de producción, o inclusive de un mercado entero. Podemos estar hablando del mercado del helado, del mercado, siempre no. Pero ahora, cuando hablemos de todos los mercados, cuando hablemos de todo, la totalidad de todos los mercados, todo lo que se demanda, todo eso le llamamos, cuando estamos hablando de Messi, todos, vamos a decir agregados. Entonces vamos a ver la demanda agregada, quiere decir toda la demanda. Vamos a ver la oferta agregada, es decir, toda la oferta, toda, completa, sin excepción. ¿Sí? Bien. Esos son macro variables, es decir, que la macroeconomía es el estudio de las macro variables. Vamos a estudiar la oferta agregada, la demanda agregada, la inflación, el PBI, el desempleo. No vamos a estudiar el desempleo en el sector agrario ni en el sector industrial, vamos a estudiar el desempleo como una totalidad. ¿Bien? Seguimos entonces. Eso para que nos ubiquemos, porque justamente macroeconomía es una de las partes más importantes del programa y nos saltamos justamente la parte donde explicamos lo que es la macroeconomía. Y bueno, dentro de la macroeconomía, ¿qué clases vamos a tener? Vamos a ver primero la introducción, después vamos a ver el dinero, porque la economía funciona básicamente con dinero, tenemos que tener muy clara la noción de dinero. Y en general, para estudiar la macroeconomía, lo que vemos son las políticas económicas. ¿Qué tipo de políticas económicas? Y bueno, y tenemos la política financiera, comercial, etc. Y vamos a ir haciendo énfasis en cada una de esas políticas desde distintos puntos de vista. Vamos a ver el mercado cambiario, la inflación, el crecimiento, el desarrollo. Acá vamos a ver que la macroeconomía tiene 3 grandes temas, ¿sí? Sobre todo para este curso. Tiene 3 grandes temas, a saber, inflación, desempleo y PBI. PBI quiere decir producción. Por lo tanto, nosotros vamos a mirar qué tanto nos sube el precio de las cosas, qué tantos desempleados tenemos y cómo se generan, y qué tanto producimos y proyectamos la producción que tenemos. Son los 3 grandes temas que vamos a ver tocando las diferentes políticas económicas. Eso es macroeconomía. Vamos a tener todas estas clases. Cada uno de estos ítems que yo le marco es una clase. Después historia. Vamos a tener una evolución histórica en general y doctrinas económicas. A veces esta clase la terminamos salteando porque es como que la vamos viendo esparcida ya durante todo el resto del programa. Ya vamos dando los datos históricos que necesitamos. O puede que lo terminen dando ustedes en algún trabajo práctico.
Y por último, economía regional. Vamos a hablar un poquito del Mercosur, de las uniones y demás. Bien. Hasta ahí, ayer el INDEC plasmó cuánto es el salario para no ser pobre, es de 58.000 por... Claro, no es un dato macro, habla de pobreza. Bien ahí. Bueno, vamos a arrancar entonces con mercado. Y la primera pregunta lógica es, ¿qué es el mercado? Y acá, a mí muchas veces me preguntan si es, por ejemplo, bueno estudiar del libro de Rodríguez. Y el libro de Rodríguez es tan bueno como cualquier otro. Pero, acá viene una diferencia, por ejemplo, con el libro de Rodríguez y el criterio de la cátedra. Es más, creo que el libro de Rodríguez ya tiene un par de años y nunca se le hizo una reedición, el doctor nunca le hizo una reedición, y yo hasta donde recuerdo, inclusive ya en mis épocas de estudiantes, él mismo tenía adoptado un nuevo término para el mercado. Es más, si uno le contestaba lo que era mercado de su propio libro, normalmente terminaba diciendo que era incorrecto, lo cual a veces era gracioso. Pero acá tenemos una diferencia con la cátedra. Según el libro de Rodríguez, ustedes me preguntaban, dicen que el mercado es un ámbito geográfico donde interactúan oferentes y demandantes. Palabras más, palabras menos, quizás me equivoqué en algún término, pero esa es la noción. Sin embargo, para la cátedra, el mercado, ¿se acuerdan cuando hablamos de naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del mercado según el libro de Rodríguez entonces? Lugar, no. El interactúa serían las características. Interactúan y la finalidad de intercambiar bienes y servicios. Pero su naturaleza es en un espacio geográfico, un espacio físico. Y el mercado hoy por hoy ya no es solamente un espacio físico, porque de hecho puede no serlo. De hecho, esta es una clase sin un espacio físico. Esta es una clase en un espacio virtual, como hay muchos mercados hoy en día en espacios virtuales. Como puede ser Facebook, Mercado Libre, Amazon, inserte el nombre que más le guste, pero no son ámbitos geográficos. ¿Se entiende o no? Ahora, ustedes pueden decirme, como ya les había dicho, ustedes pueden darme la definición del libro que ustedes quieran. Eso se le dice libertad de cátedra. Pero también tienen que darme a la par la definición. Ustedes pueden decir, no, mire profesor, yo considero que el mercado sí es un ámbito geográfico, porque a pesar de que estemos conectados virtualmente, cada uno ocupa un espacio físico en el universo, por lo cual en realidad lo que hace la virtualidad es simplemente achicar la distancia entre los espacios físicos donde nos encontramos. ¿Podría ser? Sería válido seguramente, pero una respuesta finalmente incorrecta si al final de esa respuesta no me agregan a mí que el mercado es una institución social donde interactúan oferentes y demandantes, lo que es el criterio de la cátedra. Y sepan de eso que ustedes tienen cátedras justamente porque cada una puede tener un criterio diferente. ¿Quedamos claros con este tema? Bien. Entonces, continuemos. Como les venía mencionando, nosotros consideramos que el mercado es una institución social. ¿Por qué es una institución social? Porque vamos a darle su naturaleza a partir de su propia característica, que es la interacción entre oferentes y demandantes, la interacción entre personas. Esta interacción entre personas hace claramente una institución social que tiene sus reglas y jerarquías. Entonces, sí, cómo no. Es una institución social donde interactúan oferentes y demandantes. Podríamos agregar
con la finalidad de intercambiar bienes y servicios. ¿Estamos hasta acá con la definición de mercado? Entonces, tenemos naturaleza, características y finalidad. Bien. Para estudiar el mercado, históricamente se ha utilizado un modelo casi idílico, un modelo, por lo tanto, utópico prácticamente, que vamos a llamar el mercado de competencia perfecta. ¿Existe el mercado de competencia perfecta? Casi que existe. En algunos casos, en algunos mercados está muy cerca. Pero normalmente siempre nos falta 5 para el peso. El mercado de competencia perfecta tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser atomizado, tiene que tener un producto homogéneo, tiene que tener libre libre acceso a oferentes y demandantes, tiene que ser transparente y tiene que haber libre circulación de factores productivos. Falta agregar ahí productivos, pero sobreentienda ya que cuando decimos la palabra factores nos referimos a factores productivos. Estas son las 5 características del mercado de competencia perfecta. Cuando veamos después, como tenemos los mercados de competencia imperfecta, también vamos a tener los mercados de competencia imperfecta, donde claramente va a faltar alguno de estos elementos. Cuando nos falta alguno de estos elementos de manera muy clara y muy evidente, vamos a estar frente a un mercado de competencia imperfecta. Bien, vamos a explicar ahora uno por uno qué son, porque ustedes, por ejemplo, esto es un error muy común, así que se los quiero recalcar. Cuando ustedes van a una mesa de examen y un profesor les pregunta ¿cuáles son las características del mercado de competencia perfecta? Usted dice, es atomizado, es transparente, y escupen como ametralladora todas las características de forma correcta. Y de repente el profesor nota algo y les dice, y explíqueme qué quiere decir transparente. Y ahí es donde yo les mencionaba en la otra clase, que es donde no pueden hacer agua. Ustedes no pueden dar una contestación sin saber lo que significa. Ustedes tienen que comprender a la perfección lo que quiere decir transparente, lo que quiere decir atomizado, lo que quiere decir producto homogéneo. Y no solamente tienen que saber qué dice. Ustedes pueden decir, atomizado quiere decir que hay muchos átomos, que hay muchos, o que está espolvoreado, porque hay como un spray, o pueden decirme que hay muchos oferentes y demandantes. Por eso es atomizado, porque hay muchos oferentes y demandantes. ¿Y cuántos son muchos? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Son 100? ¿Son 20 millones? No sé. La respuesta correcta a esta pregunta es la cantidad necesaria para que nadie tenga control sobre el precio. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta característica, o lo que importa de esta característica, es que esto hace de que nadie tenga control sobre el precio. Y esta es la característica fundamental y más importante de todos los mercados. ¿Por qué? Porque si hay un solo oferente, un solo demandante, o uno solo tiene control sobre el precio, eso afecta de manera irremediable al mercado. Genera una falla de mercado gigantesca. Por eso no solamente es necesario que haya muchos, sino que de todos esos muchos, ninguno tenga control del precio. Les voy a poner un ejemplo. Todos ustedes supongo que toman o han tomado gaseosa. Pueden decirme cuántas marcas, vamos a hacer un pequeño juego. Sin repetir y sin soplar, escriban marcas de gaseosa en el chat. No vale repetir, ¿eh? Para todos escriban al mismo tiempo. Bueno, leo que
pusieron rápidamente, Pretty es de otra, pero sí. Ahí ya está. Ahí está, Manaus estaba faltando. Entonces tenemos Cabalgata, Fruta Fiel, Manaus, Coca-Cola, Pepsi, Fanta y Sprite son de Coca-Cola, ¿sí? Tubito, Narampol, Cabalgata, yo les agregaría Exocet, Los Pinos, Frufru, el sabor musical, entre otras. Rápidamente hemos contado 11 marcas de gaseosa. Perdón, sorry. Levité no es una gaseosa, no tiene gas, por definición. Paso de los Toros es de Coca-Cola. ¿Estamos entonces? Bien. ¿Podríamos afirmar que hay muchos oferentes de gaseosa? Sí. Sí, por supuesto que sí. Conté 2 veces Cabalgata. Bueno, me faltó Crush entonces. ¿Cuál es Exocet? Tienes que ser pobre para conocer eso. Bueno, yo no me considero particularmente pobre ni nada. Mirinda creo que es de Pepsi. Hay que revisarlo. Según la estadística que dio el gobierno, sí, yo me considero pobre, entonces. Y puede ser, estamos aproximadamente menos de 58.000 pesos. En este momento, igual 58.000 pesos yo asumo que se está refiriendo a un grupo familiar, no a una persona. No vi la estadística, pero normalmente por ahí andan los valores del grupo familiar, otra persona. Bien, vamos a silenciarnos y por favor recuerden de levantar la mano para hablar. Bien. Ahora, ¿podríamos decir que el mercado de las gaseosas es atomizado? No. No es atomizado. ¿Por qué? Porque claramente es un oligopolio, porque hay pocas empresas en el mercado, y si bien no hay pocas, porque hay muchas, hay pocas, guión 2, que tienen el control y fijan los precios, que son Pepsi y Coca-Cola. Imagínense ustedes que el día de mañana se levante el gerente de Cabalgata y diga, hoy le voy a subir el precio a la Cabalgata y voy a cobrar más caro que la Coca-Cola. Lo que va a suceder es que va a haber una urgente reunión de directorios y ese señor va a perder su trabajo. Porque eso es impensable. ¿Por qué es impensable? Porque nadie puede poner su precio de una gaseosa por arriba de la Coca. La empresa que produzca una gaseosa cuyo precio tenga que superar a la Coca para salir es una empresa que no es viable. ¿Se entendió? Entonces, si hay muchas, hay 2 que tienen el control de los precios. Por lo tanto, no es un mercado atomizado, es un mercado oligopólico. Ya vamos a ver con detenimiento lo que es oligopólico. Seguimos. Vamos a mirar el chat antes de seguir haciendo like. En el e-commerce puede que exista en el e-commerce puede ser que exista más atomización, supongo que es decir, en realidad no. El e-commerce da la posibilidad, más atomización, es una buena herramienta, pero no quita, es un medio, es un canal, es un mercado en el que interactuar, pero no son los oferentes ni los demandantes el e-commerce. El e-commerce es un lugar, es un mercado, pero no son ni oferentes ni demandantes. Si yo en el e-commerce sigo teniendo pocos que me determinan el precio, es más, el e-commerce es mucho más tramposo a la hora de determinar la jerarquización de oferentes y demandantes. ¿Por qué?
porque yo puedo controlar, literalmente yo puedo controlar el mercado mediante el pago de publicidades. Yo puedo controlarlo de manera bestial. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos una farmacia, ¿no? Entonces yo tengo mi farmacia, tengo Farmar. Y Farmar nosotros sabemos que es una empresa grande de farmacéutica que se extiende por todo Corrientes. Sin embargo, esa venta de medicamentos por toda la ciudad de Corrientes, hay otras farmacias que tienen su porción de mercado. Imagínense de repente que Farmar tenga la posibilidad, pues un e-commerce y una empresa grande, no tiene que ser de repente Farmar, tenga la posibilidad de pagar publicidad para ser más notorio, para tener más mensajes, para cerrar directamente, bloquear el acceso al mercado de sus competidores, como se puede hacer en el e-commerce. Sería para, no sé, puede que me esté equivocando, pero en mi opinión sería si no se tiene lugar, si no se tiene cuidado y no se empieza a legislar prontamente sobre los mercados a nivel electrónico, va a dar lugar a muchos mayores fallos de mercado. Es más, a mí me ha sucedido últimamente que para buscar precio consigo mejor precio buscándolo de manera física, caminando una calle, que buscándolo por internet. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero empiecen a prestar atención como hace un tiempo atrás, unos años atrás, no había nada más barato que vender por internet, que comprar por internet, perdón. Pero últimamente es como que se está revirtiendo, es más caro comprar por internet que comprar por internet. Y uno dice, pero ¿por qué? Y bueno, justamente empieza a haber un fallo dentro de este mercado por la competencia. Por la falta de competencia. Yo entro a Mercado Libre y seguramente tengo los top anuncios. Yo pago a Google y Google pone primero mis publicaciones. No todo el mundo que vende sabe acceder a internet, entonces la persona que vende normalmente puede tener mejores precios algunos diferentes, y no solamente eso, sino que a mí internet, al darme la facilidad de la información, yo puedo ver rápidamente dónde entra en el resto. Entonces si yo entro, bueno, ¿y a cuánto vendo esto? No, bueno, a ver, ¿cuánto está en Mercado Libre? Tanto, listo. Si está tanto en Mercado Libre, lo pongo a ese precio, total, no lo van a encontrar por otro lado en internet. El oferente tiene la capacidad de chequear muy rápido a su competencia. Y eso da una capacidad de equiparar los precios. Así que hay que tener cuidado. Yo creo que hay que empezar a legislar porque ya la publicidad en sí es un problema muy serio, y ahora con el tema de la virtualidad aún peor. Y si ustedes quieren ubicar un producto vía web, van a tener que entrar en este juego también, porque van a tener que empezar a pagarle a Facebook, a Google, a Mercado Libre o a quien sea, para que ubique sus productos. No. Fiverr claramente no es un monopolio. Ahora después vamos a hablar de los monopolios. La verdad desconozco sobre el área informática. Pero bueno, me parece que quedó claro lo que es atomizado, lo importante que es. Me gustaría, la verdad no me gustaría extenderme tanto, pero tampoco quiero dejar de mencionar algo que me parece pertinente, que es algo que tiene que ver sobre el fundamento básico y hasta diría de sentido común que tiene este principio de atomización en el mercado de competencia perfecta, que es la negociación. Y es una idea muy simple, y es la razón por la cual hace más de 100 años se han creado los gremios, y se basa en el principio de negociación. Ahora, nosotros estamos, aquí habemos 124 personas conectadas, ¿correcto? Bien. Ahora no se gasten hablando de monopolio, ya vamos a llegar a eso.
de los 124 personas conectadas en esta aula. En cuanto a, ¿cómo decirlo para que no se vea feo? Rango o posición. ¿Somos todos iguales? Claramente no. Hay un docente y están los estudiantes. ¿Sí? Entonces, supongamos que todos ustedes dicen, profesor, yo quiero un 10. Y quieren negociar conmigo por su 10. Tienen fea. ¿Por qué? Porque el poder de decisión sobre la nota en principio recae sobre el docente, no sobre el alumno. Entonces, si la nota fuese algo que en vez del lugar de rendir tuviese que negociarlo, ¿qué poder de negociación tienen ustedes? Ustedes tendrán que negociar. Yo digo, bueno, supongamos que yo puedo poner un solo 10. ¿Qué poder de negociación tienen? Son 124, es complicado. Y están complicados por una sencilla razón, ustedes no tienen alternativa. Ustedes para obtener la nota de este curso sí o sí van a recaer en este docente. Sin embargo, yo para poner el 10 tengo 123 opciones. Si uno no quiere ceder a mis demandas, puedo seguir al siguiente y así sucesivamente en el ejemplo que estamos dando. Ahora, ¿qué sucedería si los 124 o los 123 se ponen de acuerdo y dicen, el 10 tiene que ir para Jorge Quirós? Y yo no le quiero poner un 10 a Jorge Quirós. Pero ustedes dicen, profesor, ¿a usted le pone el 10 a Jorge Quirós? O los 123 nos vamos del aula. Y yo me quedo sin alumno. Ahí yo soy el que no tiene opción, porque los 123 se han unido. Esa es la razón por la cual existe la asociación gremial. Imagínense usted un patrón diciéndole a un empleado que le diga, págame más sueldo. Le dice, correte vos, vení otro. Chau, terminó la negociación. Y esa es la razón por la cual los mercados deben ser atomizados, porque nadie tiene que tener más poder de negociación que otro, porque si no, se afecta al mercado, se afecta al precio. Y eso es lo que va a pasar en los monopolios. Un solo oferente puede determinar el precio a su conveniencia. ¿Sí? Bien. Continuamos. Producto homogéneo. ¿Qué quiere decir producto homogéneo? ¿Quiere decir que todo el producto es igual? No. Es matemática y físicamente imposible que haya una papa igual a otra. Nunca son iguales. ¿Qué quiere decir homogéneo entonces? Bueno, homogéneo quiere decir de similares características. Ustedes en pantalla están viendo papas. Un montón de papas. Yo la verdad desconozco tanto de agricultura, pero podemos a simple vista observar que hay una papa más rojita, una papa más chiquitita, marrón, una papa más normal allá al fondo, y más allá lo que parece ser mandioca, así que eso ya no es una papa. Pero vemos papas. Y de estas papas podemos decir que son todas iguales. No, claramente diferentes tipos de papas. Pero podemos decir que son de similares características. Sí, son de similares características. Las papitas rojas son todas similares, las papitas blancas son todas similares, las papitas marrones son todas similares. Cada uno dentro de su categoría de papa. ¿Sí? Es como cuando ustedes van a comprar banana. Y tienen la banana ecuatoriana, la criolla, la bananita de oro, la banana traída del Congo belga. ¿Sí? Cada una es una especie de banana que todas tienen similares características entre sí. Cuando yo compro una bananita de oro o una banana criolla, a mí no me importa si es una u otra, yo le digo, dame una banana. Siempre y cuando, claro, esté en estado, ¿no? Pero yo no me pongo a mirar así, no, esta banana tiene pinta de ser más banana ecuatoriana que la otra. ¿Sí? Entonces tiene que ser un producto homogéneo, porque si el producto no es homogéneo, no estamos frente a un mercado de competencia perfecta, porque yo voy a tener criterio para diferenciar entre uno u otro oferente. Yo necesito que la bananita de oro
que me vende la verdulería A sea igual a la verdulería B, y de hecho es así. Pero si yo puedo encontrar una diferencia entre la bananita de oro de la verdulería A y la bananita de oro de la verdulería B, y entonces no estoy frente a un producto homogéneo. Yo puedo encontrar alguna diferencia entre un... Bueno, ya vamos a llegar a eso cuando veamos las diferencias. Pero queda claro, es un producto de similares características, por lo tanto, es un producto que vamos a decir que está estandarizado. Y grábense esa palabra. Está estandarizado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Martina? A ver, ¿quién más está por ahí? López Silvia, ¿entendió? Sí, profesor. ¿Entendiste, Ignacio? Sí, así es. ¿Quién tiene más cara de perdido? Hola, ¿me escucha? Sí, escucho. La mezcla de algo, digamos, tipo agua, pero como que no se separan dos contenidos, sino que solamente parece uno, digamos. ¿Se entiende? Y, o sea, no entiendo cómo las papas, o sea, cómo se aplicaría al ejemplo de las papas. No entiendo. O sea, yo sé que usted dijo porque son similares. Bien. Similares, pero No veo. ¿Quién está hablando? Martina González. Bien, ahí te desactivo, Martina. Sí. Bien. Vamos a separar dos cosas. Primero y principal, cuando nosotros estamos hablando en esta clase, estamos hablando de economía. Bien. Entonces, si yo estoy hablando de un producto homogéneo dentro de las características de la competencia perfecta, como características de los mercados, estoy hablando claramente de un término económico, ¿sí? Además, nosotros no dijimos una mezcla homogénea o una masa homogénea. Hablamos de un producto homogéneo como un término económico. Y por eso es que, nuevamente, yo pensando, no me contestes, pero pensá esto un poquito, Martina. Vos cuando me hablas de, vos me dijiste, yo tengo entendido que. Y por eso yo les hice mucho énfasis en la clase pasada, cuando hablamos de ciencia, perdón, la otra clase cuando hablamos de ciencia, sobre el término que le damos a las cosas y su importancia en la comunicación. Fíjate cómo vos ahora me estás hablando de homogeneidad desde otro punto de vista, porque no podemos coincidir en el término. Porque vos tenés un conocimiento que es válido, que es un conocimiento vulgar, y vos lo aplicás en contexto. Vos mirás una receta de cocina por YouTube y te va a decir mezcle hasta que la masa quede homogénea. Lo que pasa es que acá tenemos un problema con el contexto de la palabra. El contexto de la palabra homogéneo quiere decir que es parejo. Discúlpeme un segundito, ¿sí? Julia, no estoy dando clase. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo grave, algo serio? No me digas que se te cortó el dibujito porque te mato. ¿Qué pasa? Se escucha el audio, profesor. ¿Está escuchando? Se escucha, profe. Pequeño problema doméstico, como se darán cuenta. se escucha todo, profe. Pobre Julia. No se llama Julia. Se llama Julia. Ana Julia. Y mañana va a salir en el periódico. Niña cruelmente castigada por su padre. Y sí, cosas que pasan. Esto de estar acá, porque no me viene que le pusimos el dibujito para que se quede tranquilo un rato, y ahora me viene que se le cortó el dibujito. Bien. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Gracias por avisar que se escucha bien. No todo al revés, cuando tengo que activar desactivo, ¿vieron? Gracias por comunicarme de mi pequeño altercado. Sí, esto es lo que tiene yo nunca la nueva anormalidad, porque bajo ningún punto de vista le diría normal a esto.
Eso para mí es una falsa idea que quieren meternos en la cabeza para decirnos como que no pasa nada, está todo bien. Yo nunca le llamaría normalidad a esto. Pero bueno. Dirán que es más cómodo, para mí no. Yo realmente extraño mucho la época donde podía ir hasta la facultad a dar clase. De hecho, por eso empecé a dar clases, por ir a la facultad. La verdad, pero bueno. Bien. Seguimos entonces. Pido disculpas. No se suponía que escuchen eso. Bien. Siguiendo con la pregunta. Cuando volvemos a hablar de homogéneo, acá estamos hablando de producto homogéneo. Es una característica, es un término económico. Se van a enterar también que inclusive palabras que tienen un significado en términos económicos, netamente económicos, tienen otro significado, otra valoración desde el punto de vista contable, que también es una disciplina económica. Entonces yo cuando hablo de costos, por ejemplo, el costo económico es una cosa y el costo contable es otra. Cuando yo hablo de balance, el balance económico es una cosa y el balance contable es diferente. Para que ustedes se figuren esto. Cuando yo hablo de balance en términos económicos, voy a medir gastos contra, mejor dicho, derechos contra obligaciones. ¿Sí? Supongamos que yo tengo alquileres. ¿Sí? Entonces yo sé que me entran 100.000 pesos al mes de alquileres. Y yo tengo que pagar determinados gastos que suman fijamente entre, qué sé yo, escuela, alquiler, pago del auto, etcétera, a 90.000. Entonces yo sé que yo al final tengo un saldo positivo de 10.000 pesos. ¿Sí? Ese es mi balance económico mensual. Ahora, si yo hago un balance, yo digo, bueno, yo por mes tengo un saldo positivo de 10.000. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, dos alquileres no me los pagan? Y no me transfieren el dinero. Yo económicamente sigo teniendo un saldo positivo arriba de los 10.000. Pero contable y financieramente el dinero nunca pasó de manos. Lo que quiere decir que contablemente no. Porque se miden de dos maneras diferentes. Cuando yo hablo de economía, hablo de derecho contra obligaciones, y cuando hablo de contabilidad, hablo de ingresos y egresos físicos de dinero. ¿Se entiende ahora? Entonces, cuando yo hablo de un producto homogéneo dentro del mercado, yo quiero decir que todos los productos que se ofrecen en ese mercado son de similares características. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las gaseosas. El mercado de las gaseosas tiene un producto homogéneo. Y ustedes ahí me contestarán, no, profe, ¿cómo va a ser lo mismo una Pepsi que una Coca-Cola? Y yo nuevamente les voy a decir, sí, el producto es homogéneo. Una Coca-Cola y una Pepsi no son iguales porque aclaramos al principio que igual es nada, pero son de similares características. Ambas son bebidas carbonatadas, con azúcares, colorantes, etc. Son de similares características. Entonces, son de similares características. No solamente, Agostina, no solamente son bebidas, son bebidas con idéntica composición. Porque si vamos al caso de decir bebidas, también la leche es una bebida y no tiene similar característica a la gaseosa. Inclusive ni siquiera las aguas saborizadas tienen la misma característica, son dos mercados diferentes. Cumplen la misma necesidad, pero son mercados diferentes. Por lo general no compiten entre sí. Bien, entonces. No sé quién me había preguntado por esto del tema del producto homogéneo, no sé si quedó aclarada la pregunta. ¿Quién era que me había preguntado por esto? Ya no me recuerdo. A ver, Fabiola, decime.
O sea, profe, que un producto homogéneo serían todos con igual composición, pero no así de igual forma. Son de similares características. A ver. Era para que... Yo tengo una forma muy simple de aclarar esto. Ya no tengo, yo solía tener. A ver, levante la mano quien haya tenido un móvil de segunda generación o analógico. ¿Quién tuvo un Nokia 1100 o parecido? Epa. Son mucho menos de lo que pensé. ¿Saben lo que es un Nokia 1100? Levanten la mano si saben lo que es un Nokia 1100, por favor. Che, qué viejo nos estamos poniendo. Convengamos que nosotros estamos en otra época también, profe. Pasaron muy rápido el tema de la tecnología. ¿Cómo nos puede cambiar tan rápido? Nadie acá sabe lo que es un Nokia 1100, pero saben lo que es un móvil analógico. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? A ver. Ay, Dios mío. Sí, profe. El que tiene botoncito en lugar de pantalla táctil, el que se parece a los juguetes que le damos a las criaturas, el que es así. Esto, versión real, sería un móvil analógico. ¿Sí? ¿Me siguen ahora? A ver, denme un segundo. Denme un segundo, voy a hacer algo. Voy a buscar una imagen en internet. Todavía hay, se vende por ahí. Todavía. Mi papá es uno que no quiere dejar esto. No, por supuesto que no. Yo tampoco lo quería dejar. Me forzaron a cambiar. Yo tenía de esos también. A ver. Esto es un móvil analógico. Estamos todos en el mismo canal ahora. Esto es lo que se conoce un móvil de segunda generación. De segunda generación, porque los de primera generación son los que son más viejos todavía, que son el Tango 300, el StarTAC, que son los que eran parecidos a estos, pero que no tenían chip. Antes los teléfonos se vendían con la línea, no tenían chip. Los dichosos ladrillos. Es exactamente el ladrillo. ¿Quién no tuvo uno de esos? Sería para comunicarse y como arma contundente. Tal cual. Después vinieron los de segunda generación, arrancó con el Nokia 1100 y unos Motorola, que son como estos, y después la tercera generación de móviles, que son los smartphones. Entonces, estos móviles de segunda generación, si yo les muestro uno de estos móviles, y ahora les muestro mi móvil, ¿son homogéneos? Pongan sí o no. No. Sí, no. Nos ponemos a jugar. Está bueno. No te aburre, Victoria, no te aburre. Te sé que aburre un poquito de la clase, pero hagan el esfuerzo. Bien, la respuesta es no son homogéneos. ¿Por qué? Porque no son de similares características por una muy sencilla razón. Los móviles de segunda generación no tienen conectividad, no tienen acceso a internet. Llaman, reciben llamadas, mandan y reciben mensajes. Y tienen la viborita y linterna, pero nada más. No tienen Facebook, WhatsApp, Tinder, Instagram, Telegram y otros gram. Nada de eso no tiene. Sí, que la batería en 2006 todavía seguía andando, ¿cierto? Por eso yo no quería largar. Me duraba una semana la batería. Bien. Ahora, esto es, si mal no me recuerdo, esto es un Samsung. ¿Sí?
¿Es homogéneo a un iPhone? Ahora todos estamos claros. Sí. Ahora me pueden decir, y no mire que tiene tanta... Sí, tiene más memoria, menos velocidad, menos cámara, lo que sea. Son de similares características. Salvo que tenga alguna diferencia técnica muy importante, en general podemos decir que son de similares características. ¿Sí? Yo agarro el Samsung que tengo o un iPhone y en general puedo hacer las mismas cosas. A menos que tenga alguna función en particular, algún detalle técnico muy específico, puedo hacer las mismas cosas. Puedo elegir uno u otro y yo elegiré marca, etcétera. Ahora, por ejemplo, presten atención que normalmente mientras más homogéneo es el producto, más fuerza se pone la publicidad o más ímpetu o más se centra la publicidad en la marca. Por ejemplo, yo voy a tratar de destacar que Coca-Cola es la fábrica de la felicidad, que Pepsi es animarse a más, que Brahma es el sabor del encuentro, que Kid no es el sabor del encuentro y nadie me corrige. Entonces, ¿pero qué me están vendiendo? ¿Me están vendiendo una cerveza o me están vendiendo una idea? Me están vendiendo una marca. ¿Por qué? Porque si yo agarro una Brahma o una Quilmes, y aunque algunos se enojen conmigo, y es lo mío. Yo agarro una Pepsi, una Coca-Cola y es lo mío. Yo agarro, no sé, una Fanta y una Naranjol de naranja y es lo mismo. Hoy por hoy no. Sí, básicamente son lo mismo y por eso. Todas son cancerígenas. Sí, todas cárcel, aflojan tornillos y todas esas cosas. Ahora. Fíjense ustedes, otro lugar donde se ven estas diferencias es en, particularmente por ejemplo, en los productos de limpieza. Más que blanco, blanco, ala, porque qué refrescante que es esta pasta de dientes. Che, pará, pero la pasta de dientes no era para limpiarse. ¿Por qué me dicen que es refrescante? Yo no me quiero refrescar, yo no me quiero comer una menta, me quiero quitarme los dientes. Y porque la pasta de dientes es el producto más básico que existe. Yo agarro bicarbonato de sodio, aceite y me hago una pasta de dientes, no tiene ciencia. No tiene ciencia, es una pasta de dientes. Entonces, como todas las pastas son exactamente iguales, y podríamos agregar, todas son, no vamos a afirmar cosas que no sabemos, pero todas son de dudoso efecto en el cuerpo de la persona, yo tengo que diferenciar de alguna manera. Lo mismo que los jabones, polvo, lo mismo que todos los productos. Entonces, cuando yo no puedo diferenciar por las características, trato de diferenciarme por la marca. Tengo que volver a poner el power para continuar. ¿Me siguen hasta ahora? Vamos por la segunda característica. Qué lerdo que vamos, che. Yo hago mi propia pasta de dientes, shampoo, jabón, etcétera. Sí. Cabe resaltar que una de mis hijas tiene un serio problema de intolerancia a químicos y cosas parecidas, no es solamente porque me parezca divertido, yo tengo una necesidad muy puntual con ese tema. Pero igual es altamente recomendable, se miran un par de tutoriales de YouTube y aprenden a hacer de todo. Nunca está. Que lo moleste. Sí. Tengo muchos problemas de conectividad, se me corta cada rato, así es que no sé si voy a poder volver a conectarme. Disculpe. Bueno, no hay problema. Bajen las manos, por favor. Ahora estoy mirando, están todas las manos arriba. Trata de tener prendido el audio por lo menos, si podés. Sí, ¿sabe qué, profesor? Acá en el edificio somos muchos y aparentemente hoy vinieron a arreglar, pero no tengo solución.
Y no es la solución más feliz, pero si tuviera la posibilidad, aunque sea un poco incómodo, si conoce a alguien, yo le doy este consejo en general a todos, lo que yo hago cuando tengo problemas de conectividad, digamos. Busco un familiar o amigo, vecino o alguien que tenga buena conexión y que me pueda ayudar. Me ha pasado, imagínense ustedes, yo en mi casa tenía 2 servicios de internet, a falta de uno, tenía Gigared y Fibertel, por si se caía uno tenía el otro, porque imagínense que estemos dando la clase y que de repente se me caiga internet a mí, y todos ustedes se quedan sin la clase. Entonces tenía los 2 servicios contratados, cosa que nunca me pagará la facultad. Pero en cuyo caso que por ejemplo se me corte la luz, me iba hasta la casa de mi hermano y daba la clase desde ahí. Traten de tener siempre esa posibilidad de tener hablado con alguien, de poder ir a dar la clase ahí en caso de... Sí, gracias profesor, disculpe. No hay por qué. Bien. Seguimos. Quedó claro entonces lo que es homogéneo. Libre acceso de oferentes y demandantes. ¿Qué quiere decir libre acceso? Quiere decir que y este normalmente es el requisito más complicado de cumplir. Porque desde el punto de vista inclusive legal, siempre va a haber algún requisito, por lo menos algún requisito de tipo fiscal, aunque sea muy mínimo, va a existir algún tipo de impedimento, o algún tipo de traba, o algún tipo de requisito que haya que cumplir para estar en el mercado. Normalmente suele decir que para que este requisito se cumpla se necesita que no haya ningún tipo de traba. Eso es formalmente imposible, hoy por hoy por lo menos. Pero los mercados que más se acercan a la competencia perfecta suelen tener muy pocos requisitos, casi ninguno. Bien. Para que queden claro además, no solamente la traba más importante no suele venir desde la formalidad y desde la norma o el derecho, sino que suele venir desde el propio mercado. Los propios competidores del mercado, o aquellos que tienen la mejor posición dentro del mercado, van a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que nuevos competidores accedan al mismo. Es decir, si yo soy Coca-Cola, voy a tener una segunda marca, que seguro la tiene, que ahora no me recuerdo, si alguien se da acuerdo me la dice, y voy a vender una gaseosa más barata. ¿Para qué haría semejante cosa? Porque si soy Coca-Cola, voy a ser el dueño de, digamos, Exocet o de Cabalgata, que para que se sepa, Coca-Cola trató de comprar Cabalgata. Cruz, ahí está, eso me acordaba. Cruz es la segunda, hace poco la compró, relativamente poco tiempo, porque Cruz es una marca muy vieja. ¿Por qué hace las cosas? Este tipo de productos hay una estrategia que se llama la... No quiero decir pavadas, pero era parecida a la marca del televisor. No era VGH, era... No me sale ahora, pero ya me voy a acordar. Esta estrategia básicamente lo que hace mide el comportamiento de los productos en función a la inversión y el resultado. Las marcas normalmente tienen productos a bajo costo que no le reportan ningún tipo de beneficio. Es decir, BCG, gracias. Vos estudiaste administración o cosa parecida, no estabas nombrando el jugo BC. Me perdí ahí. Bueno, la matriz BCG justamente dice sabe nomás de marca, bien. BCG se llama. Y ahora
aprovechando la tecnología, que es algo que no hacía antes, vamos a sacarle el lado bueno por lo menos a esto. Vamos a mostrarle lo que es una matriz BCG para que entiendan. La matriz BCG es un análisis de productos dentro de las marcas. Lo que hace básicamente es clasificarlas en 4 tipos de productos. Acá lo que vemos son, de este lado vamos a indicar el costo, productos de bajo costo y productos de alto costo. Bien, estos son productos de bajo costo y estos son productos de alto costo. Y por el otro lado vamos a ver el rendimiento. ¿Qué rendimiento me dan? Entonces, está expresado al revés acá en esto. Fíjense cómo va la flechita, que la flechita va para el otro lado. ¿Cómo se hace esto? A ver. Va así la flecha, ¿la ven? O sea que este es el rendimiento que me da. Entonces, al producto que a mí me cuesta poco, que no me cuesta nada, pero que me da un alto rendimiento, yo lo voy a llamar mi vaquita lechera, es la que me da de comer. ¿Sí? Después tengo los productos estrella, que tienen un costo alto, pero que me dan un alto rendimiento. Normalmente son estos productos que lanzan las marcas con mucha publicidad. Pruebe el nuevo chicle Vendel, que ahora en vez de 4 son 3. Y le ponen tienen mucho costo en publicidad y en producir el nuevo producto, pero les reporta una alta ganancia. Después tenemos los productos que no nos dan ganancia, pero que tampoco nos cuestan mucho dinero, los tenemos ahí. Y a eso los llamamos perritos. ¿Por qué los llamamos perritos? Porque son perritos guardianes. Lo que están haciendo esos productos es meterse en el mercado para que otro no se meta. Yo no gano, pero con eso evito que la competencia gane más. Y al evitar yo que la competencia gane más, evito que pueda competir con mi vaquita lechera. Entonces Coca-Cola compra Crush y tiene a Crush compitiendo con el resto de las marcas de bajo costo para que ninguna pueda llegar al nivel de ventas que tiene la Coca-Cola. Como dato de color, bueno, ¿y acá qué está? Bueno, a esto yo le denomino el perrito rabioso. El perro rabioso que es el perrito guardián que de repente de costarme bajo empieza a costar mucho. Normalmente es un producto estrella que no tiene los resultados y es algo que termina perjudicando gravemente a la marca y a la empresa. Bien, ahora fíjense ustedes cómo las propias marcas idean métodos para evitar la competencia. No solamente tienen esto, sino que por ejemplo también, si ustedes van a un supermercado y ven que en las esquinas de las góndolas están determinados productos, no otros, o tienen la exclusividad, si ustedes van a un restaurante y dicen Pepsi o Coca. Y básicamente le están preguntando si trabajan con la línea de Pepsi o línea de Coca, porque en un restaurante o en algunos bares no tienen toda la gama. Entonces son maneras que tienen las marcas y dicen, bueno, mira, yo te vendo a tanto costo o te distribuyo con determinados beneficios, pero vos solamente podés vender mi producto. O yo te doy esta heladera gratis, pero ahí vos solamente podés poner mi producto, no podés tener ningún otro producto. O yo te pinto el local, pero solamente podés poner cartelería de mi empresa. Y son maneras de excluir a la competencia. Bien. Estamos acá entonces con libre acceso. Justamente lo tenemos acá al dibujito del vendedor ambulante que lo quieren correr de todas partes. No le dan acceso al mercado. Pobre. Transparencia. ¿Qué es la transparencia? La transparencia hace referencia a la información.
¿Y qué es la información? Toda la información. Precio, cantidad de oferentes, cantidad de abonantes, composición de los productos, de dónde viene, a dónde van, toda la información. Para que un mercado sea transparente, todos tienen que tener toda la información. Y si no se puede tener toda la información, todos tienen que tener la misma información. Si todos no tienen la misma información, hay una falla muy grande en el mercado. Un ejemplo de esto se da mucho, por ejemplo, en los mercados bursátiles, donde tener información da una ventaja muy seria sobre la competencia, y ese muchas veces terminan generando o apoyando estas famosas crisis financieras. Y fíjense ustedes lo que nos pasó a nosotros en el 2001. Esto es una anécdota que me gusta contar, que me la pasó un amigo mío que trabaja en Buenos Aires, que cuando era estudiante un día se fueron a la bóveda de un banco comercial muy conocido y muy famoso, cuyo nombre no voy a mencionar. Bajaron como 3 pisos bajo el suelo, pasaron no sé cuánta seguridad, y en el fondo de una bóveda, en una oficina sentado, estaba un tipo y le dice: yo les voy a contar una anécdota. Y la anécdota consistía en que ustedes saben lo que fue el corralito, imagino. Si no lo saben o no lo vivieron, lo habrá vivido un padre, un abuelo, un tío o alguien, pregúntenselo. Donde lo que básicamente ocurrió fue que de un día para el otro las personas no pudieron tener acceso a sus ahorros en dólares. Nadie podía retirar dólares del banco. Es más, ni siquiera podemos retirar, inclusive no podemos retirar muchos pesos tampoco. Pero estaban cerrados las cuentas, no se podían acceder. Y entonces nos cuenta que dice que este señor, de un cargo importante en este banco, llama a un amigo suyo del mismo cargo en otro banco y le dice: ¿qué vamos a hacer el lunes cuando se abra el mercado? Todo el mundo va a venir a buscar los dólares y no tenemos suficiente. No sabía, no había visto la película, la voy a mirar después, gracias. Entonces le dice: vos no te preocupes, yo ya hablé con el ministro de Economía, el lunes no se venden dólares. Esto fue un viernes. Casualmente, esos días antes del corralito, las personas con mayores capitales de dólares en el país vaciaron sus cuentas. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama información privilegiada. Eso es falta de transparencia. Estas personas tuvieron la posibilidad de tener acceso a sus ahorros y otras no. Entonces, las personas que seguramente tenían relación con los gerentes del banco o con determinadas personas que sabían que esto iba a pasar, pudieron retirar sus ahorros, mientras el resto de los ahorristas quedaron con su dinero en el corralito. Esto es un ejemplo muy claro de falta de transparencia. También vamos a ver que hay problemas de la información de los mercados cuando se dé, pero también esto lo vamos a ver con fallo de mercado, así que no vamos a contar tanto. Solamente vamos a decir por ahora que todos tienen que tener la misma información y que la información tiene que tener costo cero. Es decir, todos tenemos que poder acceder sin necesidad de sacrificar nada a cambio. Vamos por parte. Publicidad engañosa puede ser un ejemplo. Sí, puede ser un ejemplo. Vamos a ver un caso. Cuando veamos fallo de mercado, vamos a ver el caso más puntual a que se refiere en realidad, pero sí, anda por ahí. La Boston acá en Corrientes, eso fue una estafa directamente, no fue un fallo de mercado. Una estafa y una bastante grande. Me da mucha gracia porque por aquel entonces nosotros yo ya daba clases con el licenciado, y el licenciado advertía sobre la Boston diciendo: no existe negocio legal en el mundo que tenga semejante tasa de rendimiento, esto es imposible.
justamente hace poco tiempo, a las pocas semanas, saltó que era una estafa. Ya esperen que cuando veamos lo que me están preguntando sobre publicidad engañosa, esperen, cuando veamos fallo de mercado, vamos a volver sobre este tema y vamos a verlo con más detalle, ¿sí? Así que por ahora vamos a seguir. Repito una vez más, transparencia es que todos tienen toda la información disponible y que la información tiene costo cero, ¿sí? Esto lo tienen de todas formas, yo voy a subir aquí. Este Power no lo aclara porque la idea del Power no es que sea un libro que ustedes lean, para eso tienen el libro de la cátedra, tienen también las clases de licenciado, simplemente es para hacer de apoyo visual a lo que vamos comentando. ¿Sí? Bien. Por último, no menos importante, o tal vez sí, no lo sé. Libre circulación de factores. Básicamente no hay mucho que agregar acá. Corre el mismo principio que la libre circulación de oferentes y demandantes, nada más en vez de hablar de personas o de oferentes y demandantes, vamos a hablar de los factores productivos. No tiene que haber ningún tipo de impedimento para adquirir los factores productivos necesarios. Los factores tienen que moverse con total libertad y sin ningún tipo de cargo. Bien. Hasta acá, los cinco componentes de la competencia perfecta. ¿Sí? Ahora lo que ustedes tienen en pantalla, y esto asumo que sí les va a ser de utilidad cuando puedan ver el Power, yo les puse los otros tipos de competencia, las competencias perfectas, a saber competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Si ustedes leen en algún lado palabras tales como oligopsonio, monopsonio o cualquier cosa que se le parezca, no le den artículo, no le presten atención, son otros tipos de mercado con otras clasificaciones que nosotros no vemos en este curso, no los vamos a ver ahora. Vamos a ver solamente esto que tienen en pantalla. Esto sí es estructura de mercado, morfología, o sea, la forma que tiene el mercado. Acá yo les pongo cada uno de los mercados de la competencia perfecta, oligopolio y monopolio, y a su vez les pongo qué requisitos tienen de la competencia perfecta, es decir, atomizado. La competencia monopolística ¿es atomizada? Sí. ¿El oligopolio es atomizado? No. El monopolio ¿es atomizado? Claramente no, porque solamente hay un oferente. En el oligopolio hay pocos oferentes y en la competencia monopolística hay muchos oferentes. ¿Sí? En el oligopolio, como ya habíamos dicho, puede ser que haya muchos oferentes, pero pocos son los que finalmente tienen el control del mercado. Producto homogéneo. En la competencia monopolística, ¿tiene producto homogéneo? No, por esa es una competencia imperfecta. En la competencia monopolística se caracteriza por tener bien diferenciado. El oligopolio en realidad depende, pero normalmente sí tiene un bien homogéneo. En realidad siempre hay que analizar cada caso concreto, pero en general sí. En el monopolio sí, definitivamente no tienen con quién competir, así que siempre el producto es el mismo para que haga diferenciar su propio producto. Es como empezar a decirle, no me compre más esta gaseosa, mejor cómpreme esta otra que es mejor. No, vende una sola gaseosa. Fabiola, en este punto no podemos volver sobre la característica de atomizado. Ahora si tengo tiempo al final de la clase te lo repito una vez más. Necesito continuar porque no llegamos con el contenido. Te diría que lo apuntes, lo vemos en la clase de repaso, pero acordate que atomizado es que hay muchos oferentes y demandantes para que ninguno pueda tener control sobre el precio. Eso es lo importante, el control sobre el precio. Si tenés que alguna duda, miralo ahí en el libro de licenciado de la Provita, y si no, todavía tenés la clase de repaso para que volvamos sobre ese tema.
Bien, Entonces, libre acceso de oferentes y demandantes. La La competencia monopolística normalmente sí, o sea, no hay en principio ninguna razón, aunque dijimos que hay que ver cada caso concreto, en general sí. En En el oligopolio claramente no, mucho menos en el monopolio. Hay Hay transparencia, transparencia, sí, en la competencia monopolística es transparente, en el oligopolio no, porque justamente los que tienen control sobre el mercado van a hacer todo lo posible por privar de la información. información. Va a ser una guerra muy constante. Y en el monopolio Sí es un mercado transparente. Ustedes dirán, profe, ¿cómo es que el monopolio es un mercado transparente? Sí, porque no tiene con quién competir. Como está solo en el mercado, no tiene por qué ocultar la información. Ahí, gracias, Indiana. Bien. Y por último, libre circulación de factores, como lo vemos en pantalla. Si ustedes prestan atención, la competencia monopolística es la que más se asemeja a la competencia perfecta, salvo por el hecho que su producto no es homogéneo. Y la que más se aleja de la competencia perfecta muchas veces parece ser el oligopolio más que el monopolio por la cantidad de características a favor y en contra. Sin embargo, el monopolio lo que tiene es el no muy cerrado en la cuestión de la atomización. Es el único y por lo tanto tiene control absoluto sobre el precio. Por eso esto en realidad se dibuja en parte como una línea también del más cercano al más lejano, y por lo tanto el monopolio es el más alejado a la competencia perfecta. ¿Sí? Eso lo dibujamos en una línea. de cuál está más cerca y más lejos, vemos que el monopolio es el que más se aleja de la competencia perfecta. Por eso es que tenemos leyes antimonopólicas, tenemos leyes anticolusivas, que lo que hacen es estas últimas evitar que los oligopolios se comporten como los monopolios. Ya vamos a llegar a eso. Bien. Estamos bastante lerdos hoy, ¿eh? Deberíamos poder ir más rápido. Bien. Vamos a hacer 5 minutos de pausa y vamos a ir por lo menos a ver si podemos explicar algunos de estos temas para terminar hoy por lo menos con morfología. ¿Estamos? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 o 5 minutos. Profe. Profe. El profe no está amigo ahora, está haciendo un descanso.
Una pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la competencia imperfecta? Hola. Seguimos. Sí, esperen un poquito. Vamos a silenciar primero. No sé quién habló, creo que habló. Lo que acabamos de ver en pantalla. Lo que acabamos de ver en pantalla son los elementos, son los no elementos de la competencia perfecta. La competencia imperfecta es porque le falta alguno de los elementos de la competencia perfecta. Por eso. El monopolio, eso es solo nomás el único de la competencia imperfecta, el monopolio. La competencia monopolio. Bueno, déjame explicar, Augusto, te voy a silenciar un poquito, ¿sabes? No. Voy a explicar brevemente de vuelta lo de competencia imperfecta. La competencia imperfecta, lo voy a definir de una manera tonta, pero si lo capaz se entiende, es toda la competencia que no es perfecta, es competencia imperfecta. Es decir, que le falta uno o varios de los componentes de la competencia perfecta. Acá está el cuadro analizado. Ahora cuando termine la clase, si les queda alguna duda, yo voy a subir este Power, lo pueden rever ahí. En el caso de la competencia monopolística, sí es atomizada, no tiene un producto homogéneo, y por eso es una competencia imperfecta, porque su producto no es homogéneo. Ese es el elemento que le falta de la competencia perfecta. En el caso del monopolio, no tiene atomización, y al no tener atomización es competencia imperfecta, más lo demás que le falta, ¿no? Bien. Entonces, vamos a analizar brevemente cada uno de estos, así continuamos. Competencia monopolística. La competencia monopolística, como es una de las más fáciles de analizar, disculpen, pero se me seca la garganta, necesito un poquito de agua. Tenemos tres formas de diferenciar el producto. Habíamos dicho que la falla de la competencia monopolística, de ahí su nombre, es monopolística porque cada uno tiene su producto, pero aún así es competencia porque reúne el resto de los requisitos de la competencia perfecta, ya que todos cumplen, se encuentran en el mismo mercado o satisfacen la misma. No lo vemos. No están viendo el. Sí, están viendo, está puesto. ¿Qué es lo que no se ve, Hernán? No sé, profe, recién me volvió el Power. Yo no lo veía. Usted. Bien. Está resuelto entonces. Entonces, de la competencia monopolística lo que falta es esto, la diferenciación real, la diferenciación personal y la diferenciación espacial, que son las tres maneras en las que vamos a poder diferenciar nuestro producto. Entonces, ¿qué es la diferenciación real? La diferenciación real hace alusión a diferencias en las características. Por ejemplo, hace un rato veíamos la diferenciación real entre un smartphone, sin el nombre técnico, y un teléfono celular convencional. ¿Sí? ¿Tiene diferencia? ¿Ambos sirven para comunicarse en general? Sí. ¿Ambos están dentro de comprensión? Sí. ¿Son de similares características? No. Hay una diferenciación real muy seria entre lo que es un smartphone y lo que es un teléfono celular convencional. Diferenciación personal. ¿Qué quiere decir diferenciación personal? Acá ya nos vamos a poner el acento en el producto, sino en el consumidor. Yo voy a diferenciar a los consumidores. ¿Cómo? Fácil. Voy
voy a poner, por ejemplo, si usted es jubilado, tiene descuento los viernes en Garbarino. Si usted tiene el plan Progresar, tiene 12 cuotas sin interés. Si usted es estudiante, tiene 2 por 1 en el cine. Si usted es Juan Pérez tiene descuento. Eso es una diferenciación personal. Por eso en la foto vemos ahí la carita feliz en medio de todas las caritas tristes. Porque tiene una diferenciación. Si usted es miembro de tarjeta del club personal, tiene 2 por 1 en el cine. Me acuerdo de esa promoción. Y así sucesivamente. Yo no pongo el acento en mi producto, yo pongo acento en el consumidor, a qué grupo específicamente voy dirigido. Esa es una diferenciación de tipo personal. Por último, la diferenciación espacial. Miércoles de mujeres, sí, también. Así tal cual como lo están diciendo. La farmacia tiene una peculiaridad que es por definición un mercado muy parecido a la competencia perfecta. Y ustedes me podrían decir, no, pero miren que Farmar es un monopolio. Sí, es un monopolio. No es un monopolio empezamos por ahí porque no tiene la totalidad del mercado, pero sí es cierto que tiene una gran presencia territorial. Justamente tiene una gran presencia territorial por la siguiente cuestión. Las farmacias, a mí en general no me importa si es Farmar, o si es Farmacia Anastasi, o si es Farmalife, o si es Farma lo que sea. A mí lo que me importa es entrar y comprar una aspirina porque me duele la cabeza. Yo sé que la aspirina, que sí yo puedo discutir ahí si es una valla aspirina, si es Ventré, si es Mejoralito, lo que sea, pero esa es otra discusión, porque eso yo lo voy a ver una vez dentro del establecimiento que elijo, qué medicamento. Yo primero tengo que ver a qué farmacia voy. ¿Y a qué farmacia voy a ir? Si ustedes saben, los medicamentos se venden por un libro que tiene todos los precios, ¿sí? No van a encontrar que las farmacias compitan con precios porque los precios ya vienen con una lista. Entonces, ¿cómo compiten las farmacias? Bueno, compiten por su ubicación. Yo cuando me voy a la farmacia, me voy a la farmacia que está más cerca. No me voy a la farmacia que está más en el centro o a la que tiene mejor cobertura. No, a mí me duele la cabeza, quiero una aspirina, me voy a la farmacia más cerca. Todas me cobran lo mismo, la valla aspirina. ¿Se entiende o no? Entonces yo voy a hacer una diferenciación por el espacio, por la distancia. Inclusive si yo supiese de una farmacia en el centro cobra 50 centavos o 2 pesos menos la aspirina, me voy a ir hasta el centro, me tengo que tomar un colectivo o inclusive aunque me fuese en bicicleta y no tuviese que gastar nada, tengo que gastar 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta para ir a comprar una aspirina. No, me voy a la farmacia que tengo acá en la otra cuadra, terminó el problema. ¿Y por qué elegí la farmacia? Porque está más cerca. Diferenciación espacial. Exactamente, por eso es que Farmar tiene tantas sucursales. Claro, compiten por ubicación. Es difícil que ustedes encuentren una farmacia mal ubicada. Vamos con el oligopolio. Acá lo tenemos al querido Marlon Brando haciendo su riego de monopolio. Esto está mal escrito, me acabo de dar cuenta. Dice riesgo. Acá en una sencilla casi les pongo cuál es el problema principal del oligopolio, que es el riesgo de monopolizar mediante la colusión. ¿Y qué es la colusión? Piensen que el oligopolio, su nombre lo indica, dice oligo, quiere decir pocos,
Se refiere a que hay pocos oferentes en el mercado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de que haya pocos oferentes? Que si hay pocos oferentes, es muy sencillo que en el mercado de las gaseosas, Pepsi y Coca-Cola se pongan de acuerdo y le digan, bueno, ¿sabes qué, Coca-Cola? Vos agarrá, quédate con México, Estados Unidos y Nicaragua y Canadá, y yo me reparto el resto de América para abajo. Vos vendés ahí la Coca, yo vendo acá la Pepsi, y ninguno de los dos tiene que competir con el otro. Y cada uno hace lo que quiere en su mercado. O podemos hacer otro tipo de colusión. Cuando hablamos de colusión, habla de coludir, es decir, de hacer acuerdos espurios. Y decimos, bueno, ¿sabes qué? Esto de la competencia, la verdad que no nos viene tan bien. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo con los precios? Esa es otra forma de colusión. Ponerse de acuerdo por precio o por territorio. ¿Qué es un acuerdo típicamente mafioso? Por eso está la foto del padrino. O si no quieren un ejemplo más actual, miren las series estas de narcotraficantes que son muy famosas de tiempo a esta parte. ¿Qué pasa cuando un traficante se mete en el territorio del otro? Bala, baño de sangre. Básicamente porque son acuerdos colusivos. Estos acuerdos son típicos de la mafia. Último, el monopolio. El monopolio, como habíamos dicho, es un tipo de mercado donde hay un solo oferente y no hay muchos demandantes, claramente. Hay tres formas de monopolio. Y ahí hay un chiste en el medio. Si alguno de ustedes quizás se pueda sentir identificado, si viene de algún pueblo muy pequeño, no es que nadie se sienta mal, para que se entienda. Hay tres formas de monopolio. El primero es la legal, donde el Estado establece que una sola empresa brinde determinado servicio o producto por una razón económica muy concreta. Los acuerdos sí son ilegales, claramente. Son ilegales porque los monopolios son ilegales. Porque uno de los chistes del mercado es que haya competencia. Yo creo que por lo general no lo hacemos, pero yo creo que le podemos dedicar una pequeña clase porque creo que no lo dan después. Cuestiones legales del mercado. No sé cómo quedó con el último reforma que se le hizo al programa, si lo dan o no, lo voy a consultar. Pero si no, lo voy a plantearlo de tener un pequeño marco legal en todo lo que tenga que ver con monopolios y derecho de mercado. Bueno, el monopolio legal, que es el que es establecido por el mercado, por ejemplo, Aguas de Corrientes, es un monopolio, una sola empresa prestataria del servicio de agua de red. La de PEC, también es un ejemplo de eso. Y fíjense que son servicios públicos, por lo general estos que están garantizados por monopolios. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque sería antieconómico que haya dos empresas que brinden ese servicio. Los costos serían tan altos para cada empresa que es muy posible que una de las dos termine cerrando. También los transportes urbanos de pasajeros responden urbanos e interurbanos de media distancia responden a esta característica, no así los de larga distancia. Ya desde después podemos hacer un comentario más al respecto del transporte urbano, cómo se comporta. Porque también hay una pequeña confusión ahí respecto de, por ejemplo, si ERSA es o no un monopolio. Bien. Entonces. Ya redondeo la idea. Termino la idea en general y vuelvo a reiterar todo.
Los monopolios legales son aquellos que están establecidos por el Estado por razones de, grábense esta palabra, economicidad. ¿Sí? Por razones de economicidad, el Estado garantiza la red de agua, la distribución de energía, el servicio público de transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque si hubiese competencia seguramente estos rubros se terminarían destruyendo. ¿Por qué? Porque el Estado requiere que el suministro de estos servicios tengan determinado precio. Ya vamos a ahondar sobre el tema. Después tenemos los monopolios de hecho, que son tan determinados por el tamaño del mercado. Por eso hay un chiste ahí que dice: el pueblo era tan pero tan chico que un día llegó el circo y la ciudad quedó dentro de la carpa. Es muy típico cuando uno va a un pueblo pequeño y empieza, ahí está la farmacia, el almacén, está la iglesia, la plaza, el barbero. Uno dice, bueno, pero ¿qué acaso todo aquí tiene el artículo el o la? Porque no hay más de uno. Si hubiese más de uno, seguramente terminarían quebrando ambos. Porque el mercado no es lo suficientemente grande para que haya dos oferentes. Claro, para subir el precio de los servicios tienen que ser evaluados por el órgano legislativo correspondiente, dependiendo de qué servicio. En el caso de la ciudad, por el Consejo Deliberante. En el caso, claro, por ejemplo, el servicio público urbano de pasajeros, lo analiza la red de agua, la provincia y así sucesivamente. Y después tenemos el monopolio natural. Acá vamos a hacer hay una pequeña disyuntiva teórica, por un antes y un después. Podemos hablar de, por ejemplo, tenemos acá dice televisión y cablevisión. Telecom y cablevisión. Es algo muy similar a lo que sucede con por un lado, con lo que sucede con el monopolio legal. La estructura de los costos es tan alta que impiden el acceso a más de uno a la competencia. Antiguamente solía conceptualizarse al monopolio natural como el único propietario de los factores naturales. A ver, es un caso que es muy raro, casi no se da. El último caso en Argentina fue el de la cementera Loma Negra y Amalita Fortabat, quien era la única propietaria de las canteras de cemento en la Argentina. Entonces, como era la única propietaria del recurso natural, era la única que se le podía comprar el bien, por lo tanto era un monopolio natural. Después eso se vendió, se separó en varias empresas, parte de brasileros, otra parte de argentinos, etcétera. Pero la cuestión es que ya no existe en la Argentina, por lo menos, un caso práctico de semejantes características. Por eso también hoy hablamos de que no solamente es el único propietario de determinados recursos, no hace falta que sea natural, sino puede ser intelectual también, ¿sí? O también otra característica es cuando se habla de te digo porque en la bibliografía, dependiendo de la bibliografía, pueden encontrar conceptualizado de una u otra forma. Cualquiera de las respuestas va a ser correcta. De la estructura de costos. Cuando una estructura de costos, cuando el costo es muy alto para ingresar al mercado y no se pude finalmente hacerse, en ese sentido se va a asemejar también al monopolio de hecho. Estamos frente a un monopolio natural. Por ejemplo, para que se entienda, durante mucho tiempo no fue posible que hubiese más de una empresa prestataria de servicio aéreo en el país. ¿Por qué? Porque era tan costoso comprar un avión y hacerlo transitar para la cantidad de pasajeros que había dentro del país, que eso por la estructura que tenían los costos de la aviación, hacía imposible que haya más de una empresa. ¿Sí? Bien. No voy a ahondar en esta clase,
sobre las repercusiones que tienen dentro del mercado de la competencia imperfecta, porque eso lo vamos a hacer cuando veamos fallas de mercado. Por ahora vamos a quedarnos con lo que es las formas y cómo están compuestos y hasta acá por hoy. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a la clase? Y le diría que nos demos prisa porque en 5 minutos seguramente nos va a entrar a contar el siguiente docente. La palabra que recién dijo, esta grábense, ¿me la podría repetir, por favor? Economicidad. Seguramente está en el libro también. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro lo de ¿qué era que me preguntaron hoy sobre atomización? Creo eso está contestado ya o lo repito una vez. Sí, profe, me quedó claro con el ejemplo que te Bien. Una pregunta. Sí. ¿Podrían pasar el apunte de economía política de primer año? O sea, el que estamos dando. El apunte. Yo no tengo ninguna apunte. Lo que sí está en el aula virtual es el libro de la cátedra que tiene todos los contenidos básicos de la materia y eso también se lo recomiendo. Yo ahora voy a pasarle a los delegados de cada comisión un archivo para que lo compartan con los libros de Samuelson y de Johnny Becker para que puedan tener acceso. En todo caso, Augusto, yo te recomendaría que hables con alguno de tus compañeros o alguien que te pueda dar una mano, ¿no?, para entrar en el aula virtual. ¿Sí? Porque todo lo que vos estás pidiendo está en el aula virtual. Si tenés algún inconveniente con el aula virtual para ingresar, te diría a ver si algún compañero puede solidarizarte y ayudarte para ingresar, porque es lo que a vos te está haciendo falta. Tengo problemas para ingresar al aula virtual. Me estoy dando cuenta, así que si alguien puede ayudarlo a Augusto sería bueno. Si no, Augusto, preguntale a alguien que te pueda dar una mano con eso. ¿Alguna otra duda? Bien. Si no, a ver, vamos a mirar el chat. Profe, sí, voy a subir el Power, ahora termino, subo y voy a pasar los contenidos. Donde vivo solo hay remises nada más. Sí, pasa. El grupo no se está en todo. Bien. Estamos en esto ahora. Terminada la clase, vamos con cuestiones operativas. No les digo hoy, mañana en el transcurso de la tarde, revisen nuevamente el aula virtual, seguramente es muy probable que ya estén los trabajos. ¿Sí? Lo que haga falta. Repito una vez más para quien no entendió la consigna. Suban la ficha con los datos, además de con quién hacen el trabajo. Si cambiaron con quién hacen el trabajo, vuelvan a subir todos la ficha, por favor. ¿Sí? La ficha de ustedes tiene que estar presentada con la información exacta y, digámosle, actualizada. Yo les diría que no le pongan número al grupo porque es muy probable que repitan los números. A menos que ustedes se puedan poner de acuerdo entre las dos aulas, entre las dos comisiones para enumerar los grupos de alguna manera, les diría que quizás no sea buena idea. Hasta sería más conveniente que, no sé, se pongan nombres de grupo, los supercampeones o lo que sea, pero si me enumeran los números son más fáciles de repetir. Pero no importa, nosotros lo que necesitamos saber es quiénes son los integrantes del grupo, más allá de lo que sea. No me voy a olvidar de que yo termino la clase y hablo con el licenciado, con el profesor. Dijeron que el problema es de la comisión A3. Bien, yo ahora termino la clase.
la clase. Si se cortan de golpe ya saben por qué es, no traten de conectarse de vuelta. Bien. Entonces, de tarea ya les ha quedado lo que les dije. El trabajo seguramente ya se les va a subir. Nos vemos la semana que viene. Ya vieron el Power. La semana que viene vamos a continuar con dinámicas de mercado. Así que les sugiero que vayan viendo ese tema, es decir, oferta y demanda, curva de oferta y demanda, las cuestiones más básicas. Les recomiendo muy ampliamente que vayan repasando un poquitito de matemática, muy poquitito. Tienen que acordarse nomás de lo que son los ejes cartesianos y cómo funcionan, una cuestión muy básica. ¿Sí? Para tenerla presente les va a ser útil. Nosotros no exigimos matemáticas para aprobar el curso, pero la matemática es un apoyo indispensable para poder comprender los conceptos. Va a ser muy difícil que ustedes puedan comprender los conceptos y las ideas de lo que se viene si no hacemos un pequeño refresco matemático muy básico. Les estoy hablando de matemática de cuarto grado. Así que no quiero que se me asusten y que se pongan nerviosos. Repasen ahí cómo funciona un eje cartesiano, lo que es una función, y con eso estamos más que bien. Nada de cara triste. Esto es hermoso, es lo mejor que a ustedes les pasó en la vida. Y ya se me ponen con la mentalidad de que esto es lo mejor que les pasó, porque ustedes se van a cerrar mentalmente y van a terminar por no entender, y eso va a terminar por ser más trabajo para mí. Así que mejor entiendan de una y mejor mentalicen que ustedes aman y adoran las matemáticas. El que inventó los ejes cartesianos era su mejor amigo. Bien. Muy bien. Nada más que agregar. Competencia, no tenemos más tiempo ahora. Lo dejamos para otra clase. Igual vamos a seguir volviendo sobre estos temas. Así que estén atentos sobre todo a la clase de fallas de mercado. Y si no, lo dejamos ya para la clase de repaso. ¿Sí? Tienen libros también para leer y estudiar, y si no, tienen todavía una clase de repaso antes del examen. Pero hasta acá por la clase. Eso hubiese sido bueno que me lo planteé cuando pregunté sobre la clase, que dudas les quedaron. A esta altura ya termina el horario. Hasta la semana que viene, pórtense bien, no salgan de noche.